Bien, bien. Empezamos entonces. Lamentablemente no les veo, pero veo que están entrando. Vean atrás de mí la casa famosa de ITD. Los que han pasado tiempo ahí lo conocen bien, ¿verdad? Bueno, muy buenas noches. Primero, solo quisiera decir que esta sesión va a ser, va a ser grabado. Y la segunda cosa es, si quieren interpretación, acuérdense, bajo en la pantalla, en la parte a la derecha, hay el globo, el icono del globo, ahí pueden escoger su idioma. So just a reminder, we have interpretation. So just choose the little globe icon in the lower right of your screen, and you could choose your language. Um, bueno, continuamos. Es un gran honor tener con nosotros el profesor Javier Corrales. Yo creo que la mayoría ya lo conocen, que han tenido clases con él. Um, Él empezó como director de SUSI desde el principio, en 2008, entonces seguro conoce la mayoría de ustedes. Como saben, es profesor de Ciencias Políticas en Amherst College y hoy nos va a dar el regalo o el honor de hablar. Bueno, ¿en qué tiempo estamos, no? Va a hablar sobre el cambio de administración que hemos tenido aquí en los Estados Unidos y con la despedida de Trump. Entonces, la charla se llama La derrota electoral de Trump y el futuro del trumpismo. Entonces, sin nada más, es un gusto y un placer tenerle aquí. Le doy la palabra al profesor Corrales. Mark, muchísimas gracias y quiero darle un caluroso saludo a todos los que se han sumado, en especial a aquellos que fueron parte de ITD Amherst o los que nos visitaron aquí en Amherst y a quienes tuve el placer de conocer. Eh, eh, es realmente una maravilla poder estar en contacto. Bueno, casi todos los que tuvieron una charla conmigo en SUSI, tuvimos la oportunidad, sobre todo en los programas más recientes, de hablar de, bueno, qué pudiera explicar Trump. Y bueno, pues llegó la hora de conversar un poco de qué pudiera explicar que haya perdido y qué va a pasar con el trumpismo. Eso es lo que yo quisiera conversar. Eh, Corrígeme, Mark, si me equivoco, pero lo que voy a hacer es hablar como por media hora y luego vamos a abrir el foro para las preguntas de aquellos que quieran hacer una pregunta. Les pedimos que utilicen el chat function o Q&A. No, mejor que para las preguntas que Ok, utilizan preguntas y respuestas, question and pregunta. answer, pero si hay comentarios, saludos o si hay una reacción a una pregunta que hace el profesor Corrales, ocupamos el chat, pero para preguntas al final ocupamos Ok. el QIA. Q y A para las preguntas al final, pero yo voy a mitad de mi sesión, a los primeros 10 minutos, voy a hacerles una pregunta a todos ustedes y para esa respuesta de ustedes voy a pedir que usen el chat. Eh, bueno, yo no tengo la casa de ITD aquí detrás, esto es un cuartico que es en el que al cual yo tuve que mudarme cuando llegó la pandemia, ya ustedes ven, esto es, hasta esto llegamos, o sea, por lo menos tengo la suerte de tener un lugar privado donde trabajar, como todos ustedes hemos estado encerrados, por lo menos aquí en Massachusetts. Eh, Quiero empezar diciendo que una semana después de las elecciones, cuando por fin los medios bien informados finalmente declararon a Biden como el ganador, yo quisiera que ustedes hubieran sentido lo que sintieron la mayoría de las personas que no son trumpistas. Sintieron algo que nadie en democracia debiera de sentir. Sintieron una liberación de un yugo. Sintieron una especie de salvación
Y hasta cierto punto eso es parte del problema que hubo con Trump. El problema que hubo con Trump es que el país empezó a tomar un rumbo que para la oposición, que resultó ser mayoritaria, era un rumbo autoritario. Entonces no era, bueno, ahora vamos a cambiar de políticas, es, bueno, pudimos salvar esta deriva autoritaria por la que íbamos. Obviamente los trumpistas se sintieron que perdieron la oportunidad de cambiar el país y bueno, ahora venían los malos. Eh, entonces, dependiendo de donde uno estuviera, así fue como ocurrió ese día. Pero como ustedes saben, Trump se dedicó hasta el último día prácticamente de su gobierno a negar el resultado de esas elecciones y tratar de cambiarlas. Bueno, tengo unas láminas. Las láminas, les ruego me perdonen, están en inglés. No me alcanzó el tiempo de traducírselas. Yo lo que voy a hacer es leérselas en español, pero aquellos que puedan entender inglés, creo que por favor utilicen su conocimiento de inglés, porque Carla y Elena, nuestras intérpretes, no van a traducir al español esas láminas. Yo lo voy a tratar de hacer. Bien, bueno, vamos a pasar a mis láminas. A ver, a ver. Em, Miren, vamos a empezar a hacer un repaso de antes de hablar de la crisis de la Constitución que tuvimos, un repaso de qué fue lo que pasó con Trump. Miren, para los latinoamericanos el fenómeno de Trump es, por un lado, muy conocido, pero también algo específico para Estados Unidos. Lo conocido es que es un gobierno populista. Y un gobierno populista significa que surge con un discurso de yo represento al pueblo y por lo tanto aquello que está en contra de mí es enemigo del pueblo. Aquello que me critique, aquello que me contradiga, aquello que me quiera hacer freno y contrapeso, no es diversidad de opinión, no es un debate de ideas, es un elemento nocivo para el país. Es las élites liberales, eruditas, técnicas. Este fenómeno, como muchos sabrán, ya existe en Latinoamérica desde los años 30 y en algunos países está muy vigente todavía. Y aquellos que cogieron clases conmigo saben que esto es un asalto contra la idea de democracia liberal, en donde el gobierno tiene que poder entender que existe la oposición y que la oposición merece de todo tipo de derechos y que la idea central de un gobierno democrático no es simplemente adelantar las políticas del partido político de uno, sino tratar de llegar a cierto consenso y no amenazar a las otras partes. Esa parte del populismo es muy conocida para los latinoamericanos. Lo que hace Trump, que es un poco diferente a los populismos de América Latina, es él inaugura lo que se conoce ahora en ciencia política la era de la posverdad. Es decir, en el populismo clásico uno ataca las élites y en el populismo de izquierda clásico las élites económicas son las enemigas del pueblo. Pero una de las cosas que hace Trump es no irse en contra de las élites económicas, porque por supuesto él viene de las élites económicas, pero es irse en contra de todas las autoridades que existen en un país que se dedican a ayudarnos a descifrar si algo es verdad o es mentira. Él se dedicaba a decir que todo era fake news, era noticia falsa, noticia no confiable y sembraba duda en todo. Y otros populistas han hecho esto, pero yo creo que la mayoría de los expertos han concluido que ese es la gran contribución al populismo que hace Trump, que es lo más, no más bien novedoso, pero uno de sus sellos principales, ¿no? Eh, Esto no va a desaparecer aun si desaparece Trump física o políticamente. Es decir,
mucha gente piensa que este mundo de la posverdad, y lo podemos discutir más adelante, se quedó en Estados Unidos y de hecho ya es un elemento global y existe ya también en otras democracias y es hasta cierto punto la última moda del populismo mundial. Entonces Trump tiene algo que es muy a la antigua, un populismo muy clásico, pero le da su sello moderno, ¿no? Mi segundo punto hoy es que el haber derrotado a Trump fue casi un milagro. Una de las cosas que sabemos, las personas que estudiamos populismos, es que este tipo de ofertas políticas son muy difíciles de derrotar en las urnas. Al principio suelen ser muy populares, tienen una enorme mayoría y los seguidores de este tipo de gobiernos se vuelven completamente ciegos a todo tipo de críticas y por lo tanto no emiten juicios sobre su gobierno. Todo se lo perdonan al presidente porque odian al otro lado más, porque están convencidos de que el otro lado son enemigos mortales. Y por lo tanto, todo le perdonan. Y es muy difícil competir con este tipo de electorado que está tan cementado dentro de un movimiento de este tipo. En América Latina, también lo que sucede es que cuando este tipo de gobiernos populistas dejan de ser mayoritarios, que sucede muy a menudo, es decir, cuando empiezan a perder terreno electoral, pensemos por favor en Fujimori en Perú o Daniel Ortega en Nicaragua o inclusive Nicolás Maduro en Venezuela hoy por hoy, arrancan popularidad, pierden popularidad. ¿Y qué es lo que pasa? Son difíciles de derrotar en las urnas porque empiezan a eliminar la transparencia electoral. Trump no tuvo tanto tiempo de hacer eso. Creo que si él hubiera tenido otro término en el gobierno, por ahí iba la cosa. Pero la idea es que es muy difícil derrotarlos porque por un lado suelen ser muy populares y cuando pierden popularidad, entonces cambian las reglas del juego de manera tal de que nunca pierdan en las urnas. Este fenómeno ustedes lo conocen y por ahí iba los Estados Unidos. Entonces, no fue fácil en América Latina derrotar, estos son unos datos que nosotros conversamos cuando ustedes estaban conmigo, a los presidentes en ejercicio es algo muy difícil y más cuando son populistas. Entonces, podemos conversar de cómo lo logró la oposición en Estados Unidos, cuáles son las lecciones que pudiera dar Estados Unidos, si alguna, de cómo enfrentar un populismo, porque realmente fue asombroso desde un punto de vista político. Yo le soy sincero, yo me sentí más sorprendido de que Trump haya perdido en el 2020 de lo sorprendido que estuve en el 2016 cuando él ganó. Bueno, ¿qué es lo que nos ha dejado Trump? Lo primero que nos ha dejado es una crisis constitucional que se resolvió ya. Y esta crisis constitucional se debió a algo que se inventó en América Latina. No sé si hay alguno, tenemos gente de Perú. Usen el chat para decirme si tienen gente, si tenemos a gente, a muchachos y muchachas de Perú. Me gustaría poder ver. No estoy viendo el chat, tal vez tenga que parar el share screen. Mark, ¿tú puedes ver el chat? Estás muted. ¿Tenemos de Perú? Sí, tenemos dos, Dos Marjorie de y Perú. Karen. Bueno, qué bien, entonces ustedes sabrán, en el año 1992, el presidente electo democráticamente, Alberto Fujimori, realizó lo que eventualmente se le designó como un autogolpe, un self-coup en inglés, un autogolpe. Eh, y hasta cierto punto, esto fue lo que hizo Trump después de haber perdido las elecciones. Esto que yo les estoy diciendo es muy controversial dentro de los Estados Unidos. No todo el mundo está de acuerdo con designarlo como un golpe. Dicen que fue una insurrección.
que fue, pero que no fue un golpe de Estado. Porque yo sí creo que fue algo muy parecido, no idéntico, ningún golpe es idéntico a los anteriores, pero que tenía de similar a un autogolpe. Número uno, una interrupción de el trabajo oficial de una de las ramas del gobierno, en este caso, nada más que el Senado de un país que luego de la presidencia es probablemente la institución democrática más importante. Número dos, se planificó con anticipación, ya hay evidencia de que no todos los participantes, pero muchos de los participantes sí fueron organizados de antemano. Número tres, lo llevó a cabo el presidente en ejercicio, no lo llevó a cabo unos insurgentes actuando independiente, pero que tuvo el liderazgo por parte del el Ejecutivo. Y la pregunta que la gente queda es, bueno, pero los militares no participaron. En el autogolpe de Fujimori los militares acompañaron al presidente y aquí no. Eso es cierto, y este es uno de los debates que se está realizando en Estados Unidos, que hay gente que dice, bueno, por eso no es un golpe. ¿Cuál es mi respuesta a esto? Mi respuesta a esto es que en los últimos 20 años, los gobiernos autoritarios ya, miren aquí un ejemplo de una de las fotos de tropas de las Fuerzas Armadas peruanas en Lima acompañando al presidente. Pero hoy en día lo que sabemos es que los gobiernos autoritarios ya no usan exclusivamente a los militares, sino que usan a gongos. Esto es unas siglas en inglés de un término que se llama Government Organized Non-Governmental Organizations. Y en español sería organizaciones no gubernamentales, ONGs organizadas por el gobierno. Esto existe en América Latina. Levanto la mano. ¿Tenemos gente de Nicaragua en el chat o de Venezuela? Ajá. Sí, hay Lilian, Fanny, Sí. Darling, Ah, hay mira qué varios de bien. Nicaragua. Bueno, ustedes sabrán que muchas de Correcto. las cosas feas que hacen los gobiernos hoy en día es actuar con grupos que parecen ser civiles, pero todos sabemos que han sido organizados por organizaciones no gubernamentales. Entonces, el hecho de que los militares no hayan participado, y gracias a Dios que no acompañaron a Trump, ¿no? Gracias a Dios que, de hecho, muy frontalmente sacaron una declaración en contra del ataque al Capitolio. Pero el hecho de que los militares no hayan participado, para mí, ya no significa que haya dejado de ser un golpe, porque hoy en día los gobiernos autoritarios no usan tanto a los militares. En fin, esto por fin se resolvió cuando el 20 de enero sale Trump, algo que yo no sabía que iba a suceder y que Trump trató de evitar que sucediera. Esa crisis constitucional, gracias a Dios, se ha resuelto. Pero ahora tenemos una crisis que no se ha resuelto y es una crisis a nivel de un partido político. Y es el Partido Republicano, el partido de centro derecha. Miren, aquí están todas las elecciones para presidente que se han realizado en los Estados Unidos del año 1988. Perdón, antes de seguir. Ustedes que cogieron clases conmigo se acordarán que una de las cosas que yo les decía, que a pesar de todos los defectos de la democracia de Estados Unidos, si algo se podía decir de la democracia de Estados Unidos es que nunca había habido un golpe de Estado desde que se redactó la Constitución. Bueno, ya tengo que cambiar el libreto, porque en mi opinión, el golpe de Estado a través de un neo-autogolpe ya ocurrió en el año 2021. Bueno, la segunda crisis, esta no se va a ir en el Partido Republicano. Hay una teoría muy importante en las ciencias políticas que dice que en las democracias es importante que la derecha y la izquierda, que ambas sean moderadas, que no sean extremistas, que es muy importante y que los partidos políticos todos tienen a extremistas, pero que es importante que los líderes de los partidos moderen a sus fuerzas más extremistas.
Una de las cosas que yo creo que está pasando, y lo conversamos con aquellos que estuvieron más recientemente en Amherst, es que en mi opinión el Partido Republicano se está yendo más hacia el extremo, hacia la derecha. ¿Y qué está motivando esto? Eh, Miren, el Partido Republicano, aquí yo lo que les estoy demostrando es cuáles de estas elecciones ha ganado el Partido Republicano con el voto popular. Acuérdense que hablamos de la diferencia del voto popular y el colegio electoral. Uno puede ganar la presidencia si ganara el voto popular. Eso le ocurrió a Trump y le ocurrió también a Bush. Pero fíjense en esta situación de todas estas elecciones que el partido de centro derecha pierde. Esto es un récord fatal a nivel popular. ¿Qué es lo que ha pasado en el Partido Republicano? Cuando un partido pierde el voto popular tan a menudo, una de dos cosas suceden. La primera pudiera ser que cambian su plataforma electoral. La otra es tratar de eliminar la competencia electoral. Y tal parece que el Partido Republicano trata ahora de, como no podemos crecer electoralmente, tratemos de buscar el modo de utilizar métodos para disminuir la competencia electoral. Yo creo que a pesar de que Trump puede que no regrese, esta escuela de pensamiento sigue muy importante en el Partido Republicano. Y hay personas que están diciendo que el Partido Republicano es una coalición muy grande de diferentes intereses, conservadores, pro negocios, en favor de gobiernos pequeños, de filosofías conservadoras, pero lo que está imponiéndose en el partido es la idea de que tenemos que suprimir el voto, competir menos, evitar que nuevas personas se sumen al electorado, porque esas personas si se suman al electorado significa que no se van a sumar a nuestro partido. Esto para mí es uno de los peligros que yo veo de que el partido de centro conservador en Estados Unidos se está volviendo menos democrático, menos a favor de la idea de que hay que competir, porque no están ganando a nivel de presidencia. Y por último, y este es mi último punto de hoy, vuelvo con el tema con el que empecé, que creo que es la crisis más importante que nos deja Trump y que no va a ser fácil políticamente para Biden, ni para los filósofos, ni las personas que se dedican a estudiar esto de resolver, y es cómo navegar el mundo de la posverdad, el mundo donde hay políticos que se dedican a tildar a los expertos, ya bien sea expertos académicos o inclusive científicos, de ser personas que tienen intereses sesgados y por lo tanto no se les puede creer del todo. La consecuencia de esto es que, bueno, nuestras sociedades se van quedando sin las instituciones y las figuras que utilizamos para poder dirimir entre aquello que es verdad y aquello que es mentira. Para eso existen universidades, para eso existen expertos, para eso estudiamos, para eso hacemos investigación. La investigación nunca elimina la incertidumbre, pero la investigación sí nos deja saber cosas como yo sé que el holocausto ocurrió, yo sé que América Latina la conquistaron los españoles, yo sé que en América Latina hay pobreza de este tamaño, yo sé que el modo de combatir el cambio climático es disminuyendo las emisiones de gases, ¿no? Hay verdades que se saben, pero cuando entramos en un mundo donde la clase de producción de información está cuestionada, entramos en un mundo del populismo nuevo y hasta cierto punto peligroso. Quiero dejarlos con esta frase, está en inglés, se las voy a traducir en un segundo, de una filósofa eh,
alemana, Hannah Arendt, que escribió durante la época del surgimiento del fascismo y el comunismo en Europa. Y ella eh, hace la siguiente reflexión. El sujeto ideal de un gobierno totalitario no es un nazi convencido ni un comunista convencido. O sea, ¿cuál es el sujeto ideal para estos gobiernos nazi y comunistas? No, dice no. El sujeto ideal para esos sistemas totalitarios es gente que no sabe distinguir entre hecho y ficción, la realidad de la experiencia, y hacer la distinción entre aquello que es cierto y falso, cuando eso deja de desaparecer. ¿Por qué ella dice que para un gobierno nazi el sujeto ideal no es muchos nazis o un gobierno comunista repleto de comunistas convencidos? ¿Por qué? Porque dice, en un gobierno donde la gente esté, un gobierno nazi repleto de muchos nazis, si el gobierno deja de ser nazi, los nazis son los primeros en darse cuenta. Si en un gobierno comunista el gobierno se equivoca y deja de ser comunista, los ciudadanos comunistas son los primeros que van a decir, esto no es comunismo. Pero en una situación donde los ciudadanos no pueden discernir, nunca entonces pueden evaluar a sus gobiernos y lo aceptan todo. Timothy Snyder escribió un libro sobre cómo defendernos de la tiranía y dice, cuando abandonamos la verdad, abandonamos la libertad. Y es el mismo planteamiento. Es necesario que existan instituciones que nos ayuden a dirimir entre aquello que es cierto y falso para poder entonces tener a nuestros gobiernos que rindan cuentas como es debido. Y hasta cierto punto yo creo que este es el problema principal que tiene Estados Unidos y que tienen todas las democracias que están operando en este sistema de pospopularidad. Quiero cerrar, pero antes de cerrar, quiero hacer una pregunta más a través del chat. Y es la siguiente. ¿Cuántos de ustedes, bueno, aquellos que opinen que lo que ocurrió en Estados Unidos el 6 de enero, el Día de los Reyes Magos, con el asalto al Capitolio, constituyó un golpe de Estado? Aquellos que opinen que sí, por favor, déjenselo saber a través del chat. Pongan sí para yo tener una idea de cómo ustedes opinan. A mí realmente quiero saber cómo es el clima de opinión y no es importante para mí saber si los convenció o no, pero quería saber cómo ustedes ven el tema. Mark, ¿puedes contarme los sís? 11, 12, 3, 16. Hay como 4 no y como más de 20, como 30 sí. 30 sí. Bueno, minoría todavía. Ok, bueno, pues yo estoy acostumbrado a estar siempre en alguna minoría de algún modo u otro, así Ajá. que me parece muy interesante. Pues estaría muy interesado en escuchar opiniones alternativas sobre ese tema o Sí. sobre cualquier otro tema, pero ya con eso me despido, los dejo y muy ansioso de ver sus reacciones. Ajá. Bueno, hay uno que dice absolutely not. Me gustaría oír más sobre esta opinión. ¿Por qué no ocupan el question and answer ahora? Si hay preguntas para el profesor Corrales, póngalas en el question and answer. Muy bien. Había hay uno, puedes verlo, hay uno. Lo voy a tratar de traducir. La elección de Biden-Trump ha expuesto las fallas en el sistema electoral de los Estados Unidos. Javier, ¿piensas que hay esperanza por reforma electoral en el futuro? Si sí, ¿hasta qué punto? Bueno, buenísima pregunta. Falla electoral, sí y no. Por un lado, fue la elección más, para usar un término argentino, más prolija que se ha realizado por todo el esfuerzo que hizo la Casa Blanca de demostrar irregularidades. En ningún caso ganó.
y se demostró que fue todo un invento y muchos de las personas en la Casa Blanca se lo dijeron al presidente. Entonces, el acto de votar fue muy limpio acá y no prosperó esa idea. Ahora, yo creo que lo que hay detrás de esta pregunta, que es muy importante, es eh, que hay muchos problemas. Aquí la elección fue cerrada exclusivamente porque tenemos este sistema extrañísimo de que eh, hay 50 elecciones diferentes y el ganador de cada una de estas elecciones se lleva todos los votos electorales. Entonces, uno tiene que ganar en Georgia, uno tiene que ganar en New Mexico, uno tiene que ganar en Arizona. Y entonces en esos lugares donde la competencia es muy cerrada, se forma la crisis. Y eso fue lo que pasó, porque hubo 4 o 5 estados donde el triunfo de Biden fue muy, muy estrecho. Y entonces forma esta crisis. En otros países donde solamente se mide el voto popular, no hubiera habido aquí ningún tipo de controversia porque Biden ganó de un modo muy amplio. Entonces, sí, eso es un defecto y la pregunta es qué hacer con este sistema. Y realmente no es fácil la solución porque eliminar ese sistema requeriría hacer lo que hay que hacer en Chile, cambiar la constitución. Y esto no va a suceder porque, bueno, porque es difícil, pero no existe un movimiento en este país en pos de asamblea constituyente ya. Entonces, no creo que se pueda resolver ese problema. Y la gente lo que está pensando es, bueno, pues en prepararnos a más y más resultados estrechos a niveles de los estados. Eso vamos a tener que protegernos de eso, asegurándonos de que el sistema de votación sea siempre muy prolijo. Bien, pasamos a otra pregunta. Entonces, esa pregunta de Rafael. Un gusto, excelente charla, como siempre. Alcanza la pérdida del voto popular para explicar la deriva autoritaria del Partido Republicano. Esto no nos permitiría responder por qué ante la pérdida del voto popular se eligió la vía autoritaria y el electorado apoyó eso. ¿Qué pasó en el ámbito de ideología y de cultura política de los votantes republicanos en las últimas décadas? ¿Hay estudios sobre eso? Sí, buena pregunta. La idea es, miren, miles de partidos políticos pierden competitividad electoral y eso no los vuelve antidemocráticos. Al contrario, hacen lo necesario para volverse más competitivo. Entonces, no es la variable más importante. Es una de las respuestas. El volverse no competitivo es una de las respuestas a un deterioro de la competitividad, pero no es la automática. Entonces, ¿qué más estuviera pasando en Estados Unidos? Yo creo que aquí, y esto es un tema que no mencioné, pero que es vital, es el tema racial de Mm, los Estados Unidos. Eh, Ustedes saben que Estados Unidos está atravesando por un cambio demográfico en el que el sector blanco de la población está encogiéndose y el sector de latinos e inmigrantes no europeos está expandiéndose. Y lo que está pasando es algo que se conoce en ciencia política como sorting, o sea, autoselección. Los blancos se están yendo hacia un partido, el Partido Republicano, y una porción de blancos más todos los inmigrantes están yéndose con el otro. Pero ¿qué es lo que está pasando? El otro es el que está creciendo democráticamente y el de los blancos se está achicando. Y la gran pregunta es, bueno, pero el Partido Republicano, ¿por qué tiene que aferrarse a un electorado que sabemos que se está encogiendo? ¿Por qué no se abre? Esa pregunta es muy complicada, pero es la alternativa. Hay personas que dicen, bueno, la razón es que ya es muy tarde, ya se echó el juego. El juego es que el Partido Demócrata, la izquierda en este país, se va a convertir en el partido de la diversidad, la multiculturalidad. Ya se ganaron ese grupo
y el Partido Republicano no tiene modo de entrar. Yo creo que este argumento que yo acabo de dar es exagerado. Yo creo que existe la posibilidad de que el Partido Republicano pueda crecer entre el votante no blanco con una postura conservadora clásica. Valores tradicionales, gobiernos pequeños, emprendimientos, etcétera. Pero este grupo que quiere que el Partido Republicano se vaya en esa dirección está compitiendo dentro del Partido Republicano con un grupo que se niega totalmente a que los Estados Unidos se convierta en un país más multicultural. Entonces va a tener que ocurrir una disputa muy grande que ya está ocurriendo dentro del Partido Republicano, y el Partido Republicano está hoy por hoy atravesando la disputa más grave interna que yo he visto desde que vengo siguiendo al Partido Republicano, y hasta cierto punto son sobre estos polos. ¿Qué hacer con el multiculturalismo de este país? Mm, Muy bien. Hay una pregunta, comentario acá de Tomás que le manda saludos. ¿Puedes Gracias, leer Tomás. las preguntas, Javier? El problema es que ahora hay Ajá. sí, la de, La ya de abrí el Tomás, Q&A. eh, lo puedo eh, leer. Entonces, de Tomás. Tomás Guarna, sí. Hola, profesor. Acá Tomás Guarna de SUSI 2016. Gracias por la genial charla. Me preocupa si dominarlo un autogolpe no quita la naturaleza de grassroots de la acción. En términos generales, fue organizada en Internet por personas sin conexiones políticas, etcétera. La complicidad de fuerzas institucionales, ramas de la policía, los republicanos, fue necesaria, pero no es lo mismo que decir que permitieron el intento de golpe que lo realizaron. Tomás. Sí, o sea, efectivamente no... hubo un grupo importante de personas que actuaron espontáneamente, que dijeron, vamos a ir a un rally, vamos a ir a un meeting político, y que ahora la reunión se transfiere al Capitolio, vamos todos para allá. Eso es cierto, pero hubo un grupo que sí organizó, y el presidente sí organizó. Es aquí donde para mí está el problema. A pesar de que hubo una espontaneidad grassroots, sí hubo un intento por parte de la Casa Blanca muy serio. Hay personas, fíjense que yo no lo mencioné, pero hay personas que para hablar de que aquí hubo un atentado de golpe, de autogolpe, hablan de todo lo que hizo Trump desde el principio, desde las elecciones hasta el final, para cambiar el rumbo electoral, para eliminar una elección. Pero el 6 de enero para mí fue horrible. Imagínense esto, un ataque al Capitolio, apoyado y nunca renegado por el presidente, pero no al Capitolio, al Senado, que es una institución controlada por el Partido Republicano, presidida en ese momento por su propio vicepresidente. Eh, Esto ya para mí cumple mucho más con las condiciones de un autogolpe en el cual un presidente trata de eliminar la representación electoral y se va en contra de una rama del gobierno. Por eso es que yo defiendo esta postura, pero reconozco que no todo el mundo la comparte. Así que muchas gracias, Tomás, por alentarme a aclarar este tema de la participación espontánea de algunas personas. Bueno, otra pregunta, quizá más opinión, de, de Ana, de Bolivia. Está preguntando, quisiera saber si usted considera que en Bolivia existió golpe de Estado. Interesante pregunta. En Bolivia, no quisiera hablar sobre las peculiaridades de un país, pero hay un debate también sobre este tema. En Bolivia uno pudiera decir de que el gobierno de Evo Morales eh, empezó a cometer errores muy graves cuando no reconoció los plebiscitos. El plebiscito diciéndole que él no se podía ir a una reelección. Eh, en
lo que vimos en Bolivia cuando termina la presidencia de Evo Morales fue más bien un levantamiento organizado por una oposición que no confió en los resultados de una elección en la cual el presidente estaba declarándose como el ganador para no ir a una segunda vuelta y no se dieron las condiciones para hacer que ese proceso fuera eh, transparentemente lo suficiente. Entonces, no es típico decir que cuando un grupo grande del electorado en una elección se levanta para protestar una elección que no cumplía con ciertas normas de regularidad, que eso se considere un golpe de Estado, porque un golpe de Estado o lo dirigen las élites o lo dirige el propio presidente. Pero efectivamente, eventualmente, los militares intervinieron y Morales tuvo que retirarse en contra de su voluntad. Pero creo que es muy diferente al concepto de un autogolpe, que es el presidente en ejercicio no queriendo reconocer una institución democrática y un proceso democrático. O sea que hay diferentes tipos de interrumpir el hilo constitucional. Bien. Trataremos unos o dos más preguntas, si tienes ánima, Javier. Sí, Quizás vamos con uno de Pilar. Ah, me acuerdo de Pilarola. Es en inglés. Básicamente está diciendo, si piensas el apoyo para la Liz Cheney demostrado por el Partido Republicano puede ser interpretado como un señal de esperanza contra trumpismo. ok, para hablar. Liz Cheney es una senadora, una de las pocas senadoras que se volcó totalmente en contra de Trump. Y creo que va a votar a favor del enjuiciamiento de Trump. Es de un estado de Wyoming y la pregunta es, bueno, esto es un ejemplo de que ha cobrado fuerza el antitrumpismo dentro del Partido Republicano. Miren, por un lado, sí, me da esperanzas. ¿Por qué? Porque durante la gran parte del gobierno de Trump, personas como Liz Cheney escaseaban. Eran muy, muy, muy pocas. Casi nadie electo en el Partido Republicano se atrevía o quería oponerse a Trump. Entonces, el que ahora por fin estén saliendo figuras que tengan la valentía de oponerse al macho mayor, porque eso es lo que es Trump, él es el macho alfa, y que lo está haciendo una mujer, me dice, oye, bueno, aquí hay un poco de esperanza. Obviamente hay un espacio político. La pregunta es, ¿cuán grande es este espacio político que tiene Liz Cheney? La sede local de su partido en su propio estado ya la expulsó. La Inquisición llegó. Pero puede que el espacio antitrumpista gane terreno. Miren, creo que hay trumpistas que dicen, con Trump, al principio, el Partido Republicano controlaba este país en su totalidad. Al final de Trump perdimos la Casa Blanca, las dos ramas del Congreso y muchos de los y muchos votantes independientes. Y esto es una postura importante en el Partido Republicano, es decir, va a haber gente que va a decir Trump nos hundió, Trump no nos hizo un bien electoral. Y eso me hace pensar que hay un poco de esperanza aquí, pero, pero no sé cuán grande sea este espacio. Como todo caudillo, macho al fin y al cabo, populista, corrupto y muy autoritario, a los políticos les tiene mucho miedo irse en contra de él porque creen que el electorado es muy trompista, creen que el Partido Republicano, el electorado en sí, se volvió muy trompista y no quieren enojarse con ese electorado. Pero es muy buena pregunta y es lo que tendríamos que ver, qué va a pasar con el antitrumpismo en el Partido Republicano. Mm. Otra,
Buena pregunta sobre la nueva administración. Quizás mañana vas a hablar más sobre eso, pero ¿qué puede, qué nos puede predecir del mandato de Biden y el papel de Kamala? Bueno, dos cosas importantes. El Partido Republicano, perdón, el Partido Demócrata tiene también un ala extremista, aquí se les conoce como The Progressive Wing. Lo más interesante del gabinete y el equipo de Biden es que no incluye a nadie de esa gente. No tiene a Bernie Sanders ni a Warren, a la senadora Warren. Él formó un gabinete de pragmáticos. Hasta cierto punto, él reconoció que el país lo que necesita ahora es competencia en la administración pública. Y entonces trajo a un gobierno más técnico y pragmático que ideológico y ido hacia la izquierda. Sin embargo, Biden está siendo menos moderado de lo que él prometió al principio, por un lado, pero bueno, es porque él pensó que en Estados Unidos hay una oportunidad pequeña de poder actuar y en esa oportunidad él está tratando de revertir las políticas más extremas que introdujo Trump. Entonces el extremismo de Biden se está viendo mayormente en revertir cosas que hizo Trump que imponer una agenda del Partido Demócrata. Kamala Harris es realmente un fenómeno increíble para Estados Unidos. El tener una mujer no blanca como vicepresidenta es un triunfo enorme. Creo que ella aportó algo muy importante. Ella logró hacer que la figura vieja, antigua, obamista de Biden tuviera una cara modernista y una cara de diversidad. Y fue una buena mezcla, fue un buen cóctel poner a Biden con Kamala Harris. Es una mujer que cae muy bien, es una mujer con un expediente muy bueno, tiene un expediente muy bueno en temas de seguridad y de las leyes. Entonces, creo que Biden la eligió, cuando Biden la eligió, se acabó la controversia que había en el Partido Demócrata entre los progres y los de centro, porque él logró con Kamala Harris incorporar a los progres sin asustar a el grupo más moderado del Partido Demócrata. Realmente es una figura política que le ha traído un activo político muy, muy útil a Biden. Muy bien. Tenemos 29 más preguntas, pero no, seguimos con la próxima que me parece muy interesante de Camila. Hola Camila. Af- ¿Cómo cree que ha afectado la competitividad global todos los hechos ocurridos en los Estados Unidos? Bueno, yo acabo de ver los estudios de opiniones más recientes sobre la opinión que tienen las sociedades globales de los Estados Unidos y el veredicto es contundente. La imagen de Estados Unidos se desplomó en todos los países, salvo dos o tres. En México no, en Israel tampoco, pero en la mayoría de los países se desplomó y en América Latina. Eh, eh, Creo que uno de los problemas que tuvimos durante el periodo populista de Trump es que hubo muy poca atención a esta pregunta de la competitividad de la economía estadounidense, la verdad. Eh, es que eso pasa con el populismo en todas partes, que el populismo se hace que la gente esté constantemente hablando de los extremos del presidente, que no hay espacio para hablar de políticas públicas y de la competitividad de la economía. Entonces, paradójicamente, un gobierno que arranca con la idea de que teníamos que recuperar la competitividad ante China termina demostrándole al mundo que con algo tan vital como parar una pandemia somos un hazme reír, somos una vergüenza global. Ha demostrado que, miren, en algo que importa, que es cómo una economía responde a una situación como esta,
Estados Unidos dejó un récord devastador. Entonces, yo creo que durante los primeros 3 años de Trump hubo crecimiento económico y la gente pensó que estábamos bien posicionados globalmente, pero a la hora de la verdad, la pandemia nos desnudó y en gran medida, mi opinión fue el efecto de este populismo extrañísimo que hemos tenido con Trump y la atención que le tuvimos que prestar a los 30 y pico de tweets que Trump mandaba al día, la mayor parte de ellos falsos. Gracias. Quizás hacemos la última, uno más. Javier, Ujú. pues sí. Sí, sí. Ok, la última. Quizás eso me parece interesante. De Carlos, profesor, mi juicio que Trump fue censurado por las redes sociales. ¿Qué opina usted? Buenísima pregunta. Quiero hablar un poco sobre eso. Ujú. Eh, miren, eh, no existe ninguna libertad en el mundo que sea absoluta. Esto es un mito. Todas las libertades tienen ciertos condicionamientos, desde el derecho a votar, el derecho a un sinfín de cosas. Creo que en las sociedades modernas tenemos que tener una discusión sobre lo que significa la libertad de expresión. La libertad de expresión significa que el gobierno no puede castigarte por lo que tú opines, pero no significa que uno puede decir lo que uno le dé la gana. En el mundo académico, piensen ustedes en sus propias universidades, y esto lo conversamos cuando ustedes estuvieron aquí, ustedes no podían escribir el trabajo que les diera la gana, tenía que estar sustentado de evidencia, tenía que tener un planteamiento lógico, tenía que cumplir con ciertos estándares de evidencia y de erudición, ¿no? O si no, sacas una mala nota o no te lo publican. Es decir, evitemos el uso de, ante el primer límite, una libertad, entramos a una censura. No, censura es cuando un gobierno te trata de castigar por lo que estás diciendo, pero tenemos que tener, por lo tanto, una conversación, no en Estados Unidos, pero en el mundo entero, hablar un poco sobre, bueno, esta libertad que tenemos no puede ser completa y absoluta. Tú no puedes tener a un presidente y a sus seguidores mintiendo descaradamente y generando tantas falsedades, como no lo permitimos en los trabajos, como no se los permitiríamos a nuestros maridos, ni a nuestras hijas, ni a los compañeros. Entonces, hay ciertos estándares a la hora de usar la libertad de expresión que son necesarias para poder hacer ejercicio de algo como eso. Entonces, yo no creo que lo que ocurrió con Trump es censura. Creo que se le negó el uso de una plataforma privada. Él puede pararse desde Mar-a-Lago y empezar a decir lo que quiera. Eso no se le ha negado. Creo que hasta cierto punto existe en nuestro país y debiera existir en todos los países que cuando una persona declara información que está basada en difamación, tiene que ser castigada si se comprueba que es una difamación. Y eso está pasando ahora con Trump. Muchas de sus falsedades ahora están siendo sometidas a juicios políticos en las cortes. En fin, no quiero que entremos en este mundo binario de libertad absoluta o es censura. No, tenemos que acostumbrarnos a pensar de que todas las libertades, inclusive la de expresión, tienen que tener eh, 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 parámetros y no tildar todos los parámetros como el uso de la censura, que ya es algo muy antidemocrático, estoy de acuerdo. Bien, muchísimas gracias, Javier. Nos falta unos 70 preguntas más. Está explotando el chat. Lo lindo es que la sesión está grabada, entonces podemos devolver a ver todos los comentarios en el chat, a ver las preguntas. Acuérdense que mañana aquí en este mismo
sobre política, en nuestro mismo tema de política, tenemos el Michael Shifter, que va a hablar sobre la política de los Estados Unidos hacia el exterior, más que todo a Latinoamérica. Michael Shifter, muchos conocen ya en Washington, D.C., que es experto sobre relaciones exteriores de los Estados Unidos. Entonces, vuelvan mañana para tener más discusiones más lindas. Muchísimas gracias, Javier. Sé que esto ya es el tercera Zoom discurso que estás dando hoy, entonces agotado, pero muchísimas gracias. Estamos súper enriquecidos. We're much richer. Enriquecidos, claro que sí. Enriquecidos. Gracias a Carla y a Elena, gracias Mark, gracias a todos ustedes. Qué lástima no poder seguir conversando con ustedes. Estoy viendo que no todos están convencidos de que fue un golpe. Escríbanme a mi email y seguimos conversando. Ok. Chao. Vayan Chao. al micrófono abierto. Pasen al micrófono abierto y después vuelvan aquí a las 7:15 para la próxima con Ilan Stavans. Chao. Bueno, muy buenas noches a todos los que están llegando. Ya vean atrás de mí la casa de ITD. Muchos de ustedes pasaron tiempo allí. Tiempos lindos. Hola a todos. Bueno, primero que todo, que la sesión va a estar grabada para que será disponible después en la semana entrante. Los que necesitan interpretación, allí hay un icono del mundo a la parte derecha de la pantalla. Solo hay que hacer el clic y puedes escoger en inglés o español. This session is being simultaneously interpreted. There's a little globe icon in the lower right-hand side of your screen. Just click on that and pick your language. Pero es un placer y un honor estar aquí. Bueno, hoy tenemos un tema bastante importante, bastante corriente, se puede decir. El tema de derechos humanos, más que todo sobre la idea de inmigración. Y para ayudarnos como moderador de este panel, tenemos el profesor Ilan Stavans, que la mayoría de ustedes ya conocen, que han tenido sesiones con él cuando estaban en Amherst. Es un profesor de Amherst College sobre varias cosas, asuntos culturales, lingüística, idioma. Bueno, es bastante conocido por todos los Estados Unidos y este tema de inmigración es algo que es experto. Entonces, un honor, un placer tenerte aquí. Ilan, voy a pasar la palabra para que presenten los panelistas. Muchas gracias, Mark. Es un enorme placer y un honor moderar este panel y estar frente a mi pantalla unido con miembros, exalumnos de ITD por muchos años, a los que he conocido y con los que he tenido la fortuna de conversar. Me alegra que encontremos una estrategia para unirnos todos en este momento pandémico calamitoso. El propósito del panel que está a punto de empezar es el de reflexionar colectivamente sobre esta encrucijada de los derechos humanos y la inmigración en un momento, febrero del año 2021, en el cual finalmente y felizmente la política norteamericana ha cambiado de dirección. Después de 4 años de sacudidas, de inestabilidad y de una visión tiránica, dictatorial, desde la Casa Blanca que veía América Latina de manera denigrante, despectiva, abusiva y controladora, que
buscó separarnos en lugar de unirnos a través de un muro que se esforzó en construir como si esa fuera la solución a un problema de migración que es mucho más complejo. Después de estos 4 años, decía yo, finalmente estamos en un momento de más esperanza, de más oportunidad, con la llegada de la administración de Joe Biden, que por lo menos desde este país cambia la perspectiva y es una invitación a reflexionar sobre estos últimos 4 años y sobre lo que vino antes todavía de manera cabal y comprensiva. Tenemos en el panel a 2 ex alumnas y pensadoras, investigadoras y profesionales de mucha distinción. Ambas han estado presentes en ITD, en Amherst, y yo tuve el placer de conocerlas. Una, Diana Servillón, es de Honduras y pertenece a la generación del 2014, me refiero a la generación que estuvo acá. Y la otra es Carla Castillo, del Salvador, y pertenece a una generación 2 años antes del 2012. Voy a presentarlas a las 2, una seguida de la otra ahora, y cada una de ellas va a tener la oportunidad de hacer su presentación por entre 10 y 15 minutos. Después de que ellas hayan terminado, yo voy a regresar y voy a tratar de establecer ciertas conexiones y lanzar preguntas a las 2 panelistas. Y después de eso, invitamos a todo el mundo, no importa dónde estén, a entrar en diálogo con nosotros 3, sobre todo con las 2 panelistas, a través de, lo pueden hacer de 2 maneras. Una es con el chat, que está abajo en la parte central de su pantalla, o en la sección de preguntas y respuestas de Q&A que está a la izquierda del chat. Y lo pueden hacer a lo largo de las presentaciones. Tanto yo como Mark vamos a estar atentos a lo que va llegando y vamos a tratar de unir y coordinar estas reflexiones para que el diálogo fluya y sea entretenido. Diana Servillón ha trabajado en defensa de derechos humanos, en democracia y gobernanza, es exoficial de centralización de la misión de apoyo contra la impunidad en Honduras. Y Carla Castillo es economista, acaba recién, felicidades, de terminar su máster's en Administración Pública de la Universidad de Cornell en la parte norte del estado de Nueva York. Es economista y se especializa en migración forzada. Vamos a empezar con Diana y luego pasamos directamente a Carla. Les agradezco a las 2. Gracias, Ilan. Buenas noches a todos, todas. Bueno, voy a compartir pantalla para que podamos ver el material y poder, pues, iniciar este tiempo. Vamos a ver. Ok, la verdad es que el tiempo es corto y la verdad que queremos escucharlos a ustedes. Entonces vamos a hacer como cuando estamos dibujando, cuando estamos pintando, solo son pinceladas las que vamos a ver ahorita acerca del tema de las migraciones, y me gustaría que lo viéramos desde un aspecto muy trascendental, y es desde la parte de la memoria histórica, algo que nosotros no tenemos presente todo el tiempo, pero que está aconteciendo cada día, y que las causas del irrespeto a los derechos humanos son lo que provocan las migraciones en las naciones. Entonces, me gustaría que vieran este video rapidito. Esto sucedió el 17 de enero entre la frontera de Honduras y Guatemala. Eso. ¡Eso, qué bárbaro!
Hijo de perra. Cuidado, cuidado. Y yo sé que resulta muy difícil verlo, sé que es hasta cruel poderlo transmitir, verlo, porque son mis compatriotas hondureños, son mis hermanos, pero creo que es algo que nosotros tenemos que dar a conocer, es una realidad que tal vez no está pública y nosotros no conocemos tras las fronteras de cada país. Y por ello es tan importante el tema de las migraciones. Aproximadamente en esa caravana iban 8,000 hondureños que trataban pues de llegar a Estados Unidos. Entre ellos 3,000 personas que ya habían sido deportadas, ya habían sido retornadas a Honduras. Y bueno, la idea de esta presentación es que comprendamos cuáles son las dificultades, los avances y los retrocesos que ha habido en la institucionalidad del Estado de Honduras. Las instituciones que ustedes pues pueden ver a la par, ¿verdad? Son cada una de las instituciones que les voy a mencionar cómo han sido afectadas. Y como les mencionaba al inicio, ¿verdad? Quiero que hagamos como una pincelada del contexto histórico de cada una de nuestras naciones y les pido que ustedes interioricen un poco de lo que está pasando en cada uno de sus países. En este caso yo les voy a presentar el mío, que es el de Honduras, y voy a empezar desde 2009. Javier en la presentación pasada estaba hablando de los golpes de Estado, ¿verdad? Y por ahí es donde yo voy a iniciar. Estamos en 2009 en Honduras hubo un golpe de Estado porque el expresidente Manuel Zelaya estaba pidiendo realizar una constituyente, eso era una modificación a la Constitución, para poder reelegirse, para que existiera un segundo periodo presidencial. A raíz de todo esto hubo un golpe de Estado por parte de los militares y un enfrentamiento entre la sociedad. En ese momento la sociedad civil queda pues dividida. Vamos a 2010. Y eso solo es como para mencionarles cómo se afectan las instituciones, porque en 2009 se vio afectada todas las instituciones, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Ministerio Público, un caos. En 2010, pues pueden ustedes ver que ahí estaba el conflicto en los territorios del Bajo Aguán. Esto es un conflicto que hubo entre terratenientes y pues corporaciones, ¿verdad?, sobre tierras. En 2011 se crea por medio del Congreso Nacional algo que se llama la Policía Militar. Es decir, que si ustedes vienen a Honduras, pues van a encontrar que hay militares en la calle. Algunas personas lo comentan como, ¿por qué está esa gente aquí, verdad? Se mira como un poquito raro, pareciera que estuviéramos en guerra, pero no. Para poder lidiar con un poco del tema de la violencia, se autorizó para que los militares también trabajaran en conjunto con la policía, y pues es algo que muchos no avalan, ¿verdad? Estamos en 2012, uno de los casos internacionalmente conocidos fue pues el caso del incendio de uno de los centros penales en Comayagua, donde 350 personas murieron, perdieron la vida, porque no hubo de parte de del Instituto Nacional Penitenciario, pues de ofrecerles unas buenas condiciones. Ellos murieron porque hubo un incendio, por una falla eléctrica, y ellos quedaron encerrados en estos lugares. Estamos en 2013 y verdad, la crisis todavía de los poderes del Estado está muy fuerte, y entonces nos encontramos que se decide empezar a hacer informes acerca del trabajo de todas las instituciones estatales. En el caso del Ministerio Público se decide suspender al fiscal general porque ha salido reprobado en cuanto al nivel de casos que tiene que resolver. Y ahora saltamos a 2014, ¿verdad? Que aquí lo pueden ver. En 2014 se habla acerca de la primera extradición por narcotráfico. En 2012 el Congreso Nacional ya había aprobado un convenio con Estados Unidos, ¿verdad?, para poder extraditar a aquellas personas que hicieran o cometieran delitos de narcotráfico hacia los Estados Unidos para que cumplieran su condena. Y también, con respecto a lo de la migración, se da la deportación más masiva. Eran 7,000 niños que son deportados, retornados, ¿verdad?, entre el camino que ellos habían ido solo de nuevo a Honduras. En 2015, bueno, entre 2015 y 2016, encontramos el caso de la ambientalista Berta Cáceres. Ella es muy reconocida internacionalmente porque defiende a los pueblos originarios del departamento de Intibucá, porque hay muchas corporaciones que están invadiendo sus tierras y están ensuciando los ríos, y entonces ella es una defensora pues que es asesinada por este sentido. Ok, llegamos a 2016 y esto lo enlazo con el 2009, porque
En algún momento, pues en 2009, el caos se había causado porque no se admitía una reelección del periodo presidencial. Entonces, en 2016, el que era actual presidente pide una opinión consultiva al Poder Judicial para que permitan la reelección presidencial como un derecho humano. Y se logra. Entonces, ¿qué pasa? Que se le admite, él se vuelve a lanzar como candidato y entonces llegamos a que en 2017, cuando son las elecciones, pues él queda ganando una vez más. En 2018 hay una gran crisis electoral aquí en Honduras por el tema del fraude y por el tema de la reelección. Y en 2018, como les comentaba, pues en 2017, perdón que me lo salté, también hay un proceso de lo que es la depuración policial. Como les digo, todas las instituciones estatales están siendo atacadas y entonces se necesita pues poder atacar frontalmente todos los problemas que ellos están teniendo. En 2019 se aprueba un código penal que es lesivo porque todos los derechos, todas las violaciones que se cometen contra los derechos humanos son reducidas en un porcentaje bastante alto, ¿verdad? Y en 2020 les voy a comentar de dos cosas específicas. Está lo que es la salida de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Para las personas que están conectadas y son de Guatemala, pues el paralelo de la Maxi es como la CICIG allá. Y para El Salvador, en el caso, sería la CICIES. Y también, pues, ¿qué pasa en ese momento? Que la misión había llegado para estudiar casos de alto impacto, pero al final el gobierno, pues, decide romper este convenio y sacarlos, pues, del país. En el caso les quiero comentar el caso de Vicky Hernández. Este es un caso que acaba de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ella era una mujer trans que emigró hacia Guatemala porque no tenía pues las condiciones para poder trabajar, ¿verdad? Porque ustedes saben que muchas personas que no son reconocidas por su identidad de género, de verdad eso no está reconocido en Honduras, entonces ellas migran a otros lugares que mucho el caso es de Estados Unidos, ¿verdad? Donde sí les van a reconocer sus derechos. Ella trata de emigrar, vuelve a regresar a Honduras en 2009 y está asesinada por las Fuerzas Armadas de Honduras en un toque de queda. Y por último, quiero mencionarles lo que pasó en 2021, que es el blindaje del aborto como un tema político, es decir, que en Honduras el aborto pues ya no se puede tocar porque está establecido en la Constitución. Para poderlo modificar tendría que haber una constituyente y modificar la Constitución. Ok, ¿por qué les mencioné todo esto? Es porque quiero que, como les digo, reflexionemos un poquito de lo que está pasando en nuestro entorno social. ¿Qué es lo que todo lo que afecta para que las personas decidan migrar de nuestros países? ¿Verdad? Y son tantas cosas que se miran afectadas, especialmente la institucionalidad. Ustedes pueden ver aquí, les puse a la par las causas, son causas que nosotros ya conocemos. Estamos hablando de que hay una debilidad institucional democrática, la gente no cree en las elecciones, hay una desigualdad social, hay una pobreza, una exclusión, una discriminación, hay situaciones particulares de que los grupos especiales, vulnerables no sienten reconocidos sus derechos, hay una falta de empleo, una violencia, una discriminación y muchas veces pues no hay esas necesidades básicas para poder llegar a estar bien. ¿Y qué pasa con los efectos? Pues miren, muchas veces cuando hablamos del tema de migraciones, estamos hablando de que hay problemas realmente. Hay más efectos negativos que positivos, porque los efectos negativos es que usualmente, por ejemplo, el país de origen, la gente sale y digamos que en ese momento la población pues se arriesga a muchas cosas y el país que los recibe de alguna forma tiene que crear más condiciones de empleo, tiene que crear otros procesos, darles más seguridad y mucho también tiene que ver lo del entorno o imaginario sociocultural. No sé si han escuchado ese término o de estos imaginarios de las grandes oportunidades, cuando nos venden una idea de que si vamos a Estados Unidos, que si vamos a España, pues vamos a poder salir adelante, pero en realidad la realidad es que cuando una persona migra, independientemente de la clase social, porque les voy a decir algo a mi criterio, las migraciones son clases sociales. Hay mucha gente que migra, desde los que pueden pagar un avión y pueden comprar una visa, hasta los que son de clase media y pueden pues pagar un coyote, o los que son de clase baja que viajan pues así como en caravanas, como lo que vieron ustedes al inicio del video, ¿verdad? Y pues también quiero mencionar, la verdad, que los datos del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos pues reflejan que últimamente pues ha aumentado un 61% el ingreso de irregular pues de hondureños y entradas regulares en un 223%. El único efecto positivo que yo pueda destacar de esto es que son las remesas, ¿verdad? Las personas que viajan
emigran a otros países y que mandan ese dinero aquí, es lo que sustenta pues cada una de nuestras naciones. En el caso de Honduras, la mayoría del PBI tiene que ver con las remesas, pero aún así no es como un sustento grande, ya que pues aquí tengo las citas del Banco Mundial, ¿verdad? Usualmente las personas aquí viven con $4 diarios. Si es posible vivir, si es posible conseguirlos, ¿verdad? Y pues, ¿qué más respecto a lo de las políticas públicas? Porque este es el tema, ¿verdad? Sí se han hecho como algunas ciertas actividades. Por ejemplo, se ha orientado a hacer programas de capacitación para que las personas que reciban remesas pues crean microempresas, ¿verdad? O patrimonios familiares, que no lo puedan gastar solo por gastarlo. También pues un régimen especial en el que ustedes tal vez han escuchado en sus países cuando se habla de la migración legal para trabajar en Estados Unidos, que sale un cierto grupo de ciudadanos de su país para trabajar en los Estados Unidos, y pues la creación de políticas migratorias, ¿verdad? Para tratar el tema. Yo en lo particular, ¿verdad? Creo, y no voy a profundizar mucho porque no quiero robar mucho tiempo, pero creo que el tema es atacar directamente la corrupción que hay en nuestros estados, ¿verdad? Se han creado tantas iniciativas en Honduras como la creación de la MAXI, el CNA, la UFESIC y el ATIC. No las voy a mencionar ahorita, tal vez en las preguntas puedo pues un poquito más abordarlas, ¿verdad? Pero realmente el tema es poder levantar a nuestras propias naciones, ¿verdad? Porque el problema está aquí, está en nuestros países y son las autoridades quienes tienen que velar por crear las condiciones para que las personas no se retiren de sus países, para que no migren a otros lugares. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Le voy a ceder a Carla la palabra. Perdón, muchísimas gracias, Diana, por esa presentación. Solo me regalan un minuto mientras comparto mi pantalla. Ok. Creo que ya la están viendo, ¿verdad? Habíamos orientado con Diana esta presentación un poco enfocada sobre cuál es el contexto en los países de la región que promueven o que fuerzan a las personas a emigrar. Pero dado un poquito también la experiencia del profesor Ilan que nos acompaña, voy a incluir también algunas perspectivas sobre cómo está la situación actual, sobre migración, más de manera regional en cuanto a derechos humanos, y también a discutir un poquito sobre qué fue lo que pasó en tema migratorio con la administración de Donald Trump, los derechos humanos, y qué perspectivas podríamos esperar con el presidente Joe Biden, ahora que estamos justamente haciendo este cambio. Un poco para enlazarlo con la migración más de manera regional. Primero, un poquito de contexto en El Salvador sobre la situación de derechos humanos, y creo que estamos de acuerdo con Diana en que la privación de los derechos humanos es para mí el factor fundamental que expulsa a los salvadoreños, a los centroamericanos y a todo ser humano a decidir dejar su país, dejar su comunidad, dejar su familia para eso, para llegar a un país totalmente desconocido, donde lo van a ver como un intruso, donde va a tener que arriesgar su vida, cruzar fronteras, saltar muros, separarse de sus familias, pasar en centros de detenciones durante meses. ¿Qué hace a una persona tomar esta decisión tan drástica? Y acá, en esta presentación, yo estoy compartiendo, solo quiero estar pendiente de mi tiempo, perdón. Acá en esta presentación, yo estoy poniendo una foto, que esta foto, yo estudié, como lo mencionaron al inicio, estudié mi maestría allá en Estados Unidos, y en 2 ocasiones fui a la frontera sur, una cuando llegaron las primeras caravanas a Tijuana. Esta foto la tomé en Tijuana, era en el albergue más grande que se llamaba El Barretal. Yo estaba haciendo voluntariado con una organización que se llama Ángeles de la Frontera. Y esta organización pues llevaba asistencia humanitaria a los albergues. Y para mí de por sí era una experiencia fuerte, por ser salvadoreña, viendo a mis salvadoreños, viendo a los centroamericanos en esta situación. Y esta foto realmente me pegó mucho en el corazón, porque era
de un campesino salvadoreño que se había ido a Tijuana por medio de las caravanas, las primeras, que fueron las que surgieron en el 2018, si no me acuerdo, si no recuerdo mal. Y yo me ponía a pensar en esta foto, ¿qué te hace a vos ir en una caravana exponiéndote con todo lo que implica, que hemos visto cómo las reprimen, sufren hambre, no tienen garantías de derechos humanos en el tránsito, porque al final de cuentas van transitando también por países con muchas precariedades, donde también los ven como intrusos y no son las primeras personas a los que van a garantizar los derechos humanos. Y esta foto a mí me hacía pensar mucho, ¿qué sentís al momento de tener que dejar un país que te privó de todo esto, con todos los problemas que ya les voy a mencionar más adelante, pero aún así te vas y haces una bandera con tus propias manos y la llevas con orgullo? Y creo que es por eso la necesidad de reflexionar sobre el tema. La gente, los centroamericanos, no se quiere ir, están forzados a irse por estas condiciones que están causadas, sí en el país de origen, pero que también están causadas de manera regional, y Estados Unidos también tiene mucha responsabilidad históricamente en esto y en la actualidad en cómo se está abordando este problema y qué es lo que Estados Unidos está haciendo en la región, que ya vamos a hablar más adelante de uno de los acuerdos que implementó. En general, para hablar un poquito del contexto sobre los derechos humanos en El Salvador. El Salvador anteriormente también ha sido catalogado uno de los países más violentos del mundo. Ha encabezado también la lista de feminicidios en América Latina. Hay altísimos niveles de impunidad de los crímenes de violencia. Muchísimas de estas muertes no son condenadas. Es un país fuertemente militarizado con políticas de mano dura, que creo que esto solamente refuerza los círculos interminables de violencia. Hay un hacinamiento carcelario extremo. De hecho, después de Estados Unidos somos el segundo país con mayor índice de encarcelamientos, de una tasa de encarcelamientos a nivel mundial, y creo que eso también refleja un poco la influencia de las políticas de Estados Unidos en nuestro país. Somos un país con una muy débil democracia e institucionalidad, y tenemos una muy bajísima inversión en valoración de derechos humanos y valoración de los derechos humanos. Siempre se ven como el tema relegado, y mientras no los pongamos en el centro, eso no solo en El Salvador, yo creo que esa es una imagen que cualquiera la podría ver y dice, eso también representa a nuestros países muchísimo de Latinoamérica. Es una situación que tenemos que comenzar a poner sobre la mesa. ¿Cómo tenemos que garantizar los derechos humanos si realmente queremos evitar la migración indocumentada? Las pandillas son uno de los actores más relevantes en nuestro país con respecto a pues uno de los actores que violan derechos humanos. Hay aproximadamente 60,000 miembros de pandillas acá en el país. ¿Y por qué escogí esa foto que me llamaba la atención? Usualmente los medios de comunicación nos venden mucho esta imagen de los miles de pandilleros extremadamente tatuados, pero los pandilleros también pueden ser estos. Chicos en las comunidades, adolescentes de 14 años que comienzan a involucrarse en estos grupos porque no tienen acceso a educación, no tienen acceso a oportunidades, o a veces lo hacen hasta por formas de defenderse también de esto. Entonces también hay que darles este rostro a estos fenómenos si realmente queremos abordar estos temas. También hay abusos cometidos por fuerzas de las autoridades. Creo que esto es algo también muy lamentable, que tanto la policía como los militares realizan ejecuciones extrajudiciales. Hay reportes de la Procuraduría de Derechos Humanos en nuestro país, de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, donde evidencian que hay ejecuciones extrajudiciales por parte de las propias Fuerzas Armadas y la policía, que se dicen que son enfrentamientos, pero ya han habido muchísimas evidencias donde estos enfrentamientos son montados por las mismas fuerzas, por las mismas autoridades. Las cárceles, como ya lo mencioné, un alto índice de hacinamiento. Hasta octubre del 2019, las cárceles, los centros de detención de menores y prisiones de adultos mantenían a más de 45,000 personas, lo que equivale a más del doble de la capacidad. Esto yo creo que refleja, y a mí me parece importante mencionarlo, la manera en la que queremos solventar las causas estructurales de la violencia, solamente con represión y solamente mandando a la gente a la cárcel, cuando debería de ser de una manera más integral realmente.
También hay discriminación y persecución contra grupos minoritarios, la población LGBTI, que es una de las poblaciones también más visibles en el tránsito migratorio. La población trans, por ejemplo, en general de la región, son de las que solicitan también asilo en la frontera sur, y de hecho hay hasta movimientos, albergues en el tránsito migratorio que se han creado específicamente para proteger a esta población, porque no encuentran su garantía, no encuentran su seguridad en el triángulo, en Centroamérica, entonces tienen que emigrar. También hay desplazamiento interno, en el caso de El Salvador, creo que ese es un tema también que también está en Honduras y en Guatemala. En el caso de El Salvador, pues hay aproximadamente 300.000 personas desplazadas, de acuerdo a un estudio que hizo el mismo gobierno, de hecho. Y el tema es que como no se están atendiendo estos desplazamientos internos, primero son personas que posteriormente se ven obligadas a migrar. La migración forzada, en 2018 había 101.000 solicitudes de asilo de salvadoreños pendientes en Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro principal país de destino, y creo que 100.000 solicitudes de asilo de un país tan pequeñito como El Salvador, creo que indica muchísimo cómo esto es la vía de escape. Las causas estructurales de la migración, pues al final la violencia, la pobreza, la falta de oportunidades, hasta el cambio climático ahora que está generando demasiadas sequías y empobrece más a las poblaciones, son temas que deberían de atenderse. Ahora un poquito haciendo la conexión con la migración regional, hablando un poco sobre cómo se está respondiendo o qué papel están tomando nuestros países en los diferentes, qué papel está tomando El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Estados Unidos. Ante esto, vemos miles de personas que se ven obligados a dejar sus países porque no encuentran alimentos, porque no encuentran seguridad. Ya Dianita y ahorita les acabo de compartir cuáles son estas causas que están expulsando a la gente. ¿Y qué pasa? ¿Qué se encuentran? Una persona que huye de su país en estas condiciones debería de encontrarse trabajadores humanitarios, debería de encontrar, de hecho, antes de salir, la oportunidad de poder quedarse y que le puedan ofrecer, le apoyamos a mejorar su vida aquí, esta opción, está lo otro, pero que encuentran esas personas, tanto en sus países de origen como en los países de destino, muros. Encuentran muros como el que vemos en esta pantalla, muros militares, encuentran represión, encuentran xenofobia. Un poco hablando de, y creo que lo voy a explicar mejor en una foto más adelante, también hay que tomar en perspectiva los diferentes momentos en el tránsito migratorio, que está el tránsito, aquí creo que me faltó agregar el origen, que es todas las violaciones de derechos humanos que sufren nuestros centroamericanos en estos países de origen. Cuando van en tránsito también, cuando están en los campamentos de migrantes y refugiados, que básicamente son campamentos improvisados que realizan, por ejemplo, esos de la foto que inicial que les comenté, eran campamentos donde era un campamento ese en Tijuana donde había unos 4.000 centroamericanos, un lugar donde no había agua, donde no había luz, donde los niños estaban expuestos a cualquier tipo de abuso, donde no tienen necesidades básicas cubiertas. En este momento, dado la crisis y la pandemia, hay miles también miles de migrantes varados en las fronteras, porque al final las fronteras se cerraron para nosotros que estamos con documentos regulares, pero se cerraron también para los que iban en tránsito, y que al final vemos campamentos de migrantes a las orillas de los ríos. En Tijuana, por ejemplo, hay campamentos ya casi permanentes. Tijuana, en México, es una de las ciudades más violentas en el mundo y está albergando a miles de migrantes y refugiados que están esperando una solución a su situación migratoria. Y muchísimas de estas personas, muchos de ellos que sí intentan cruzar el muro, cruzar el desierto, pero muchos de ellos que están ahí esperando una situación
una opción, que están esperando su turno para poder llegar al punto fronterizo y solicitar asilo. Hay violaciones también en centros de detención en Estados Unidos. Ahorita para la pandemia también se documentaron muchísimas violaciones. Yo estuve también haciendo un voluntariado allá en Nueva York, de hecho, y platiqué con centroamericanos, con salvadoreños, con mexicanos, con personas de Nicaragua, que estaban ahí y que están tratados como si fuesen criminales y separados permanentemente de su familia, sin representación legal, sin hablar el idioma en este país, hablar el idioma en el cual están siendo sus procesos, lo cual es una violación a el debido proceso en un proceso penal. Y para la pandemia se dio también que había mucho hacinamiento en esos centros de detención y se dio pues el virus se comenzó a propagar. Lastimosamente, el primer migrante que falleció en un centro de detención fue un salvadoreño en California. Y veíamos, por ejemplo, autoridades que les negaban a los migrantes y refugiados que estaban ahí detenidos, que les negaban el jabón, que les negaban ir al médico, que no les daban información sobre lo que estaba pasando, o esos centros de detención que también hemos visto esa foto de los niños que parece que están en jaulas al final. Hasta mujeres que han reportado y niños que han reportado abusos y agresiones sexuales hasta de los mismos agentes fronterizos. Y eso está pasando allá también, pues en Estados Unidos. Y esto les estoy representando todo el tránsito migratorio para que veamos, es un tema y un problema regional, no es solamente un problema de Centroamérica, sino es algo que está pasando desde Centroamérica como países expulsores y hasta Estados Unidos como país de destino. Hay también migrantes que están en procesos de deportación. Ahora para la pandemia COVID, por ejemplo, era realmente extremadamente cruel, las deportaciones no pararon y subían a decenas de centroamericanos en aviones para deportarlos a los países en medio de una pandemia, exponiéndolos al contagio. Y muchísimos de estos al inicio no tenían pruebas, luego los gobiernos exigieron como que se les hiciera pruebas y todo, pero todavía no estaba claro cuál era el proceso que se estaba siguiendo. En el caso de El Salvador, por ejemplo, nuestro gobierno se ha tratado mucho de ocultar como todas estas cifras. No tenemos idea de cuántos deportados llegaron. Las cifras más evidentes eran las de Guatemala que se compartían. Y ahí veíamos que, por ejemplo, hasta el 50% de los aviones donde iban migrantes deportados iban contagiados de COVID. Y eso ahora probablemente cuando aterrizaban ya casi que quizás el 100% iba contagiado porque probablemente se habían contagiado en el proceso. ¿Y qué pasaba cuando llegaban? En el caso de El Salvador, por ejemplo, venían de estar meses detenidos en centros de detención en Estados Unidos, tratados como si fuesen criminales, y cuando llegaban a El Salvador, como estábamos en una pandemia, llegaban a centros de, no recuerdo el nombre que se me fue, pero eran centros de contención, les llamaban, que básicamente eran otros albergues donde no podían salir y donde tenían que estar haciendo otras, todavía un proceso de cuarentena adicional antes de volver a sus respectivos países. ¿Qué está pasando? Ya llegamos al final, tenemos que entrar a preguntas. ¿Puedes hacerlo? Sí, exacto. Entonces solamente termino con esta foto. Creo que esta foto es lo que representa mucho Centroamérica. Muros físicos, muros militares, versus migrantes y refugiados. Y ya, gracias. Gracias a ustedes dos por dos presentaciones muy interesantes. Volvemos quizá, David, nos puedes poner a todos en la pantalla. Gracias. Yo tengo una o dos preguntas para cada una y les ruego que respondamos brevemente para poder iniciar el diálogo con los demás. Empiezo contigo, Diana. Tú al final de tu presentación hablaste de un esfuerzo para remediar la situación, un esfuerzo por atacar la corrupción, Nuestros países, yo soy de México, Salvador, Guatemala, Honduras,
son notorios por el desborde de la corrupción, y cada generación nueva aspira otra vez a reducir esa corrupción. Da la impresión en la presentación que tú hiciste que para solventar la crisis de migración que tenemos, la primera solución es la corrupción. Pero ¿cómo se ataca la corrupción? ¿Qué se hace? ¿Cómo hacerlo en un país como Honduras, donde es tan profunda y tan enraizada? Sí, bueno, Ilan, realmente yo sé que es un tema difícil, ¿verdad? Realmente el tema de la corrupción no se hablaba antes. Si volvemos a 3 años, no, unos 10 años atrás, el tema de la corrupción no se hablaba. No sabíamos ni lo definíamos, ¿verdad? Yo sé que el tema es como bien difícil porque, por ejemplo, en el caso de Honduras, te voy a ser bien sincera, yo que trabajé en esta misión de apoyo contra la corrupción, se presentaron casos de alto impacto contra funcionarios públicos, contra diputados del Congreso Nacional. Y bueno, no voy a seguir mencionando, al final todos estos casos se presentaron, se crearon unidades para darle seguimiento, se capacitó a la institucionalidad hondureña para que los siguiera, pero la voluntad política de Honduras no nos permitió avanzar. Cerraron la misión de apoyo, cambiaron el nombre de las instituciones que habíamos fortalecido, se cortaron los proyectos, se cortaron los presupuestos. Entonces, más que todo tiene que ver con las nuevas, siento yo, como con los nuevos rostros políticos. O sea, las mismas personas que están siendo acusadas no quieren ser perseguidas. Yo no creo que estas misiones sean malas para el país, pero tienen que necesitar tener más recursos, más apoyos. Y aparte de eso, no solo que las misiones estén en los países, sino que se capacite la gente, que la gente se concientice y que se empodere de esta situación. Porque realmente yo creo que las personas no es que quieran migrar de esos países. Una persona que nació en el campo no quiere migrar, pero lastimosamente, por ejemplo, en el caso de nosotros, en noviembre se presentaron 2 huracanes en Honduras, el ETA y el IOTA, arrasaron con casas. Yo hace poquito, el fin de semana, fuimos a dejar unas donaciones. Hay personas que literalmente viven con 3 paredes y una pared está rota y ellos todos los días, o sea, están en esas malas condiciones, entonces están obligados a buscar alternativas. Y como te mencionaba, está lo del imaginario social de, bueno, pero si no es aquí, pues tal vez en otro lugar pueda yo avanzar. Pero yo creo que todo el tema frontal es que los políticos realmente quieran cambiar este país, bueno, los países, ¿verdad? En el caso, pues, yo leí algo así rapidito de las preguntas que preguntaron de lo de la política de México. A mí me parece que todos compartimos las mismas estrategias. Queremos reducir los gastos públicos, queremos no financiar las campañas políticas de nuestros políticos, pero ellos mismos, que son quienes tienen la autoridad, no lo están permitiendo. Gracias, Diana. Paso contigo, Carla, y aprovecho la imagen del video que nos mostraron, ese video en el cual hay una especie de barrera de contención del ejército y la caravana que lo disuelve. Y uno de los mensajes que da ese video es que la densidad demográfica de los grupos migratorios puede superar las barreras de contención simplemente por la fuerza con la que llegan, el énfasis. Y la pregunta para ti, Carla, tiene que ver con esto que tú hablabas de la migración forzada y de la fragilidad de las democracias. Me da la impresión que aunque el reconocimiento de los derechos humanos es una prioridad, con frecuencia se ve al país receptor como el que debe ser encargado de esos derechos humanos. Cuando llegan a estos lugares de retención, tienen que recibir agua, tienen que recibir educación, tienen que recibir traductores, etcétera, para por lo menos entrar en el contexto de la humanidad. Pero estamos en un momento de crisis global de migración en el siglo XXI. África, que se avienta hacia Europa, países del mundo árabe que se avientan hacia Turquía y hacia Alemania, y países del mundo centroamericano y sudamericano que se avientan hacia los Estados Unidos. La pregunta que yo te hago a ti, Carla, es, desde la perspectiva de un norteamericano promedio, que es de hecho liberal, que simpatiza con la idea de los derechos humanos, de la humanidad, de aquellos que salen de sus países porque se ven forzados.
Llega un momento en que hay un nivel de saturación. ¿Cómo vamos a poder ayudar a tanta gente? Y yo creo que en muchos niveles es el asunto de la migración es un asunto que se debate en la opinión pública. Yo me pregunto si tú puedes ver que viviste en los Estados Unidos, un poco comentarle a todos nuestros amigos de ITD, ¿cómo se maneja la opinión pública en Estados Unidos en relación a estas migraciones forzadas de Centroamérica y de otras partes del mundo hispánico? Gracias por la pregunta y me parece bien interesante cómo se maneja en la opinión pública. Yo creo que hay dos tipos de percepciones en la opinión pública. Una que es la que de hecho se hacía más evidente, era utilizar estas imágenes justamente de migrantes agresivos, tratando de derribar muros, tratando de entrar por la fuerza a México y decían estos criminales son los que ya vienen para acá. Se maneja también esta imagen del migrante criminal. Por otro lado, está la otra, y me parece interesante, de hecho fue uno de los temas de debate en una de nuestras clases, está la otra narrativa, que es de ver a los centroamericanos, a los migrantes en general, como también personas más vulnerables y ponerles caras más. También hay mujeres que migran, también hay población LGBTI que migra, también hay niños en estos flujos. Entonces, creo que es un juego realmente de cómo se vende esta percepción de la migración. Estábamos en una administración donde el primero fue el que pesó más y donde se utilizó este discurso más a nivel público para tener rédito político y donde se jugaba mucho con las teorías de la vulnerabilidad, donde decir nosotros, este megapaís, somos vulnerables ante esto que viene acá. Entonces, eso. Creo que con lo que mencionas, cómo contener esto, yo soy de la idea también de que ojalá las personas no tuviesen que migrar. Creo que no hay que criminalizar la migración. También hay que ser realistas en que dependiendo de la administración que exista, dependiendo del contexto, así se va a manejar este tema a nivel mediático. Y también creo que los países tienen responsabilidades humanitarias, tanto el mío tiene responsabilidades humanitarias de asistir a los que van en tránsito, como los países de destino, si bien la responsabilidad también es compartida. Y ahí, por ejemplo, los países de origen, creo que tenemos un gravísimo error que nos desentendemos cuando nuestros migrantes salen y van en el tránsito, cuando no debería de ser así. Deberíamos de seguir velando porque también un salvadoreño no deja de ser salvadoreño porque ha salido del Salvador. Y en el tránsito deberíamos de buscar las maneras de procurar, si es que ya se fue y que no pudimos hacer nada para evitarlo, porque lo ideal sería que la persona pueda decidir quedarse, pero si ya va en el tránsito, entonces también deberíamos como país de no ser ajenos a esta privación de derechos que están sufriendo. Regreso a ti, Diana, y te hago una pregunta que veo que ha aparecido en uno de los comentarios, y es el tema de la asimilación. Si la administración de Biden, ¿creen ustedes, va a volver a la idea de, en lugar de expulsar, de tratar de crear las condiciones necesarias para una asimilación? Yo le daría un cierto giro a esta pregunta, Diana, y no sé si tú la quieres responder exclusivamente o también Carla. Y la pregunta es esta. Hemos hablado en las charlas que yo he dado en ITD que muchas veces, una vez esta persona se fue de El Salvador o se fue de Honduras, llegó a Estados Unidos, pasa por un periodo de transculturación o de transformación y después de 5 o 10 años es más norteamericano que salvadoreño o hondureño, y la conexión con el país de origen se va limitando hasta llegar a ser mínima con los hijos y con los nietos. Yo me pregunto si ustedes creen, que empezaríamos contigo, Diana, si deberían los países latinoamericanos, nuestros centroamericanos, crear y establecer un diálogo más abierto con las poblaciones que ya están asentadas en este país, en Estados Unidos, los hondureños, en tu caso, los salvadoreños, en el caso, para que pudiesen ellos
ofrecer una visión más completa de lo que pasa de este lado, dar consejos y crear un lazo más profundo, que hubiera el Salvador de adentro y el Salvador de afuera, o el Honduras de adentro y el Honduras de afuera. Empiezo contigo, Diana. Sí, gracias. Y la verdad es que es una muy buena observación, un muy buen análisis. Em, Cuando yo estuve en Haití en 2014, yo recuerdo que una de las experiencias es que estaba en uno de los hoteles y me acuerdo que a mí me gusta mucho platicar con la gente, me gusta saber qué es lo que piensa, cómo lo vive. Y una de las señoras que se encargaba de los cuartos, ella era hondureña, me acuerdo. Me senté con ella a platicar un ratito porque ella me dijo que no tenía tiempo, pues estaba trabajando y yo lo entiendo. Y me explicó todo lo difícil, cómo ella tenía dos trabajos, cómo ella veía poco a sus familias, cómo ella mandaba dinero a Honduras. Entonces yo creo que al final, creo que sí es una muy buena idea de que se pudiese como crear un mensaje desde las personas que viven, que están establecidas en Estados Unidos. Claro, eso también conllevaría cierto proceso porque, por ejemplo, hay algunas personas que no tienen los papeles y no estarían dispuestas a que las identifiquen para que después las persigan, ¿verdad? Pero sí se podría como establecer algún tipo de campaña, ¿verdad? Y que la gente cuente realmente que no todo es bonito en todos los países. Cuando nosotros cambiamos de nación, nosotros no somos los mismos, porque las otras personas tienen ideas, tienen formas de actuar diferente, inclusive solo la barrera del idioma te puede cambiar totalmente. Entonces, yo creo que sí es una muy buena idea. Se podría utilizar, ¿verdad? En algún momento como una campaña, ¿verdad? Para estos tiempos. Y no solo, creo que no solo sería llevar ese mensaje, sino utilizarlo como portal para nuevas ideas, ¿verdad? Y para exigir, solo quería terminar diciendo eso, lo mismo, porque hay muchos extranjeros, bueno, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos que están viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, y cuando suceden casos específicos allá, ellos son los que se pronuncian. Entonces sería muy interesante que también pues pudiese haber este conjunto para que todos exijamos que haya un cambio social, ¿verdad? En cada uno de nuestros países, solamente. Y quizá también un cambio social entre aquellos que ya se asimilaron a este país en los Estados Unidos, pero que sigan manteniendo una cierta conexión o un lazo con las raíces de su país original, y no solamente a nivel de las remesas, pero a nivel cultural y a nivel político. Carla, ¿qué piensas tú sobre todo esto? Sí, yo creo que definitivamente es algo que se tiene que promover. Es una deuda pendiente dejar de ver a los migrantes, a la diáspora, solamente como agentes económicos que mandan una remesa y punto. Creo que sí hay muchísima voluntad de la diáspora. Hablo de la salvadoreña, que es de la que tengo más conocimiento. Supondría que es muy similar con la diáspora de los otros países centroamericanos o México también, que está ese sentimiento de te fuiste de algo donde básicamente estaba forzado a irte y te queda como esa sensación de yo quisiera mejorar mi comunidad. Y de hecho sí hay comunidades organizadas en Estados Unidos de inmigrantes que generalmente lo hacen cuando ya tienen algún estatus migratorio, que se relaciona mucho con lo que decía Diana, que cuando sos indocumentado tenés mucho temor a poder ser visible, pero una vez comenzás a ganar cierta protección en temas de documentación, por ejemplo, está la comunidad de los que tienen el TPS, el Temporal Protection Status, en Estados Unidos, donde hay salvadoreños y hondureños, la mayoría. Esta población está extremadamente organizada, cabildean diariamente en las calles, abogan directamente hasta con los mismos congresistas para mejorar las condiciones de ellos y también ver cómo pueden ellos organizarse entre sí para continuar apoyando a los países de origen. Creo que es algo que sí necesita impulsarse más de la política pública. Hay esfuerzos y en nuestro país, por ejemplo, somos 6 millones de habitantes y más de 1 millón de habitantes hay en Estados Unidos. Es una cantidad inmensa. De hecho, se dice mucho del Departamento 14, que son los salvadoreños que están allá. Y sí se mueve muchísimo también como en el discurso público de cómo conectar a estos migrantes que están allá, más económicamente, pero también culturalmente, cómo pueden aportar con las profesiones que han aprendido allá,
hasta con los idiomas, por ejemplo, cómo pueden continuar aportando al país, porque muchísimos de ellos sí quieren hacerlo. Y como te digo, se organizan y muchos de ellos comienzan a aportar en sus comunidades, que de repente, por ejemplo, hay un grupo de migrantes en Los Ángeles que hacen actividades para recaudar fondos y construir una cancha de fútbol en su comunidad rural, en algún departamento en El Salvador, por ejemplo. Hay iniciativas, es algo que debería de promoverse más todavía. Estamos casi llegando al final, sobran 5 minutos. Hay muchas preguntas dirigidas a cada una de ustedes, preguntas a todos, pero yo quiero aprovechar estos 5 minutos para invitarlas a reflexionar, y esto no es una invitación de Mark ni de ITD, sino mía. ¿Cómo la experiencia que tuvieron hace estos 6 años o 8 años con ITD marcó su carrera profesional? ¿Dianita? ¿O comienzo yo? O Carla. Bueno, comienzo. Para mí, esta experiencia particular de ITD fue la que me propuso, la que me determinó a trabajar por mejorar las condiciones en El Salvador para evitar que los salvadoreños tuvieran que irse. Específicamente recuerdo cuando estábamos parados en el desierto de Arizona, trabajando con Fronteras Compasivas, esta organización, que nos llevaron a su museo, estábamos poniendo barriles de agua, y saber que muchísimas de las personas que conocíamos, incluso sus familiares, habían tenido que cruzar por ese desierto expuestos a morir, y que de alguna manera nosotros tenemos el privilegio de hacerlo ahí como aprendices, como estudiantes. Me parecía que me llenó de muchísima responsabilidad en decir, definitivamente tengo que involucrarme en ese tema, no puedo, porque es tan natural acá que no es un tema, antes no era un tema en el que tenías que trabajar. Ahora, a partir de la crisis del 2014, de la crisis en la frontera sur, sí se comienza a ser más visible, pero definitivamente cambió mi rumbo, y fue por esa experiencia que comencé a buscar maneras de involucrarme, y ahora pues es uno de los temas principales en los que trabajo. Estupendo. Diana. Sí, bueno, con respecto a eso mismo que mencionaba Carla, cuando yo presenté mi ensayo para poder participar, ¿verdad? Recuerdo que yo explícitamente puse una línea donde decía que yo quería llegar a Estados Unidos para conocer cuál era el sueño americano que buscaban los centroamericanos, y que yo quería ir a la frontera y quería saber qué es lo que había ahí. Y realmente ya cuando yo llegué a la frontera y entendí todos los riesgos, yo me empapé, yo le pregunté a las personas que nos estaban haciendo el tour, y es tan triste saber todo lo que tienen que pasar cada uno de nuestros hermanos centroamericanos y todos los que emigran. Y bueno, realmente cuando ya regresé a mi país, yo me empoderé de este proyecto. También me acuerdo de Susi, y cada año que yo pasaba, pues yo lo compartía con otros líderes para que ellos aplicaran y pues pudieran también conocer, ¿verdad? La realidad que existe en otros países. Algo que me gustó bastante de Estados Unidos es que era como, hacíamos todos el balance de que hay iniciativas sociales, qué políticas públicas, cómo era la democracia del país, y entonces hacíamos como una comparación entre cada uno de los países, y nos dábamos como ese reto de decir, bueno, cuando yo regrese, yo ya identifico de primera mano que no están bien las cosas y que tengo que hacer algo. Y fue una de las cosas que a mí me ayudó mucho, ¿verdad? Una vez ya graduada, para especializarme en un máster de cooperación, proyectos, ¿verdad? Para poder ayudar con mi propia, o sea, de forma voluntaria o como guste la gente, para poder colaborar en proyectos sociales, ya sea para rescatar a las personas que, como te digo, han pasado esto de los temas del IOTA y el ETA, poder hacer campañas publicitarias, o sea, incentivar a la gente que tenemos algo bonito y que yo también deseo, que la democracia se levante, que realmente vivamos en un estado de derecho, en una seguridad jurídica, en que no tengamos temor cuando salgamos, y que realmente nos empoderemos del país que tenemos. Diana, últimas palabras para las dos. Ahora sí terminamos. ¿Tienes esperanza de cómo tu generación puede cambiar las cosas en tu país? Hablas de corrupción arraigada, de políticos desinteresados, gente como tú, otros jóvenes. ¿El futuro puede uno ser optimista?
Yo soy optimista siempre, aunque esté perdiendo. Yo, en mi caso, pues la generación que a mí me ha tocado, muchos de mis amistades pues ya están en política. Como te digo, el problema más fuerte es poder colocarse, llegar a conseguir los votos en los puestos políticos y realmente llevar a cambios. Y otros que no estamos en política, que nos gusta pues estar tras bambalinas y ser las hormiguitas trabajando, pues lo hacemos en proyectos sociales, apoyando a la gente en todos los Estupendo. entornos sociales. Fantástico. Carla. Sí, igual, soy optimista, pensar en que mi generación está muy comprometida en trabajar porque esas situaciones mejoren y construir países donde pues la gente tenga la opción de quedarse si así lo quiere. Fantástico. Yo las felicito enormemente a las dos. La elocuencia, la claridad, la inteligencia, el conocimiento, la dedicación. Las dos son modelos a seguir y a imitar. Ha sido un enorme placer participar en este panel con ustedes dos. Y invito de vuelta a Mark a decir las últimas palabras. No sé qué decir, muy poderoso la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos comentarios desde Argentina. Mi amiga Nadine de Haití, entonces es un testimonio al impacto en la fuerza del proyecto SUSI, ¿no? Es un placer tenerles, fue muy poderoso. Veamos que tenemos preguntas que no hemos contestado, pero vamos a grabar todo. Regresamos, los comentarios en el chat vale la pena leer. Buenísimo, gracias, muchísimas gracias. Chao a todos. Pasan al salón de social para que puedan intercambiar. A las 8:20 empieza el salón social. Ok, perdón, Gracias Carla. a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, Ilan. Bye, Buenísimo. bye. Bye.